Menudo fin de semana hemos tenido. Como me dijo una conocida en una red social, no sabemos si Puigdemont va a ganar Eurovisión, si Nebulosa va a pactar con ella, o si el Real Madrid se va a retractar de sus palabras y va a pedir disculpas al presidente de gobierno de Argentina. Menudo lío tenemos montado. Por fin salimos de las elecciones catalanas y el panorama es mucho más incierto que antes de estas elecciones. Habrá que esperar a las elecciones europeas para saber qué va a pasar en este país y sobre todo para saber si vamos a tener un presidente que va a poder por fin dedicarse a gobernar. Como todas las encuestas pronosticaban, el Partido Socialista de Cataluña ganó las elecciones catalanas. Eso sí, y es muy complicado llegar a gobernar. Ahora mismo, todos los analistas políticos en España y en el extranjero se encuentran más o menos así. Ni siquiera se habían terminado de contar los votos en Cataluña y ya estaba toda la izquierda celebrando. Esto era una victoria del constitucionalismo y sobre todo una victoria de la estrategia de Pedro Sánchez de diálogo. Si es que llaman diálogo a bajarse los pantalones como lo han hecho con Carles Puigdemont y Junts per Catalunya. No deja de resultarme curioso y llamativo que cuando el Partido Socialista pierde las elecciones, como por ejemplo en Galicia, las elecciones hay que leerlas en clave regional. No se pueden extrapolar al ámbito nacional. Sin embargo, esta victoria amarga y traumática de Salvador Illa inmediatamente la han extrapolado al ámbito nacional. Es una victoria del diálogo, es una derrota del independentismo. ¿Realmente crees que está derrotado el independentismo? Sí es cierto que Esquerra Republicana de Cataluña se ha pegado un castañazo histórico, pero no debemos olvidar que esto se debe en gran parte a la desastrosa gestión que ha tenido este partido político en Cataluña. Los catalanes están hasta las narices que el proceso independentista cope la agenda, porque a la comunidad autónoma de Cataluña la tienen completamente olvidada. Entre los problemas de inseguridad, de inmigración, de ocupación, de falta de empleo, sumado a los problemas del agua y a que un montón de empresas se están yendo de Cataluña, los catalanes han decidido poner una pequeña pausa en este proceso independentista y se han preocupado más por las necesidades más básicas y corrientes. Así que no, esta no es una derrota del independentismo. Sería tan absurdo como decir que cuando el Partido Popular sacó mayoría absoluta en tiempos de Mariano Rajoy, el Partido Socialista estaba completamente acabado. Como vemos, eso no fue así. Este panorama no lo había visto yo en el tiempo que llevo analizando la política española. Salvador Illa tiene 3 posibilidades de formar gobierno, y sin embargo, todo parece indicar que ninguna de ellas se va a cumplir. Por un lado, podría formar gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña y lo que queda de sumar. Los números les dan los 18 escaños necesarios para poder formar gobierno. Por otro lado, y hablando de la tan cacareada victoria del constitucionalismo, Salvador Illa podría negociar con PP y Vox para hacer un gobierno constitucionalista y centralista. No veo forma alguna de que esto pueda ocurrir. No lo digo por el PP, hoy dice una cosa y mañana hace completamente la contraria con tal de complacer al Partido Socialista. Porque allí donde no es capaz de obtener una mayoría, el Partido Popular se consuela con ser la muleta del partido ganador. ¡Qué manía! Y por último, si sumamos los votos del Partido Socialista y de Junts per Catalunya, podrían formar gobierno también. La primera opción parecía la más viable, pero ha quedado descartada en el momento que Esquerra Republicana de Cataluña se ha dado cuenta que acercarse a Pedro Sánchez significa perder el apoyo popular. Lo acaba de notar en sus propias carnes. Ser el socio preferente de Pedro Sánchez tiene un costo muy alto y lo acaba de pagar en estas elecciones. El Aragonés ya ha anunciado que se va a retirar de la política, no va a asumir su escaño y en cuanto se logre formar gobierno, se dedicará a la vida privada. Tampoco hay que preocuparnos mucho por él. Va a tener una indemnización de 9 al mes y un chofer privado. Tampoco le va a ir tan mal en la vida. Por otro lado, el gran protagonista de esta jornada, Carles Puigdemont, ya ha anunciado que quiere presentarse a la investidura y va a cobrar el favor que le hizo a Pedro Sánchez prestándole sus 7 votos. Desde hace tiempo me decían que esto era una posibilidad totalmente absurda. ¿Cómo es posible que el partido ganador de las elecciones se tenga que hacer a un lado para el que quedó de segundo pueda asumir la presidencia? Es descabellado, ¿verdad? Pues Carles Puigdemont se ha encargado de recordarle a Pedro Sánchez que fue exactamente eso lo que pasó a nivel nacional, que la diferencia de votos que hay entre Junts y el PSC es exactamente la misma que hay entre el PSOE y el Partido Popular, porque no debemos olvidar
que el Partido Socialista no ganó las elecciones. ¿Quedó derrotado el independentismo en estas elecciones? Lamento decirte que no, está más vivo que nunca. Carles Puigdemont sigue teniendo agarrado al presidente por los 7 votos. Lo tiene cogido por los 7 votos. Y ya ha anunciado que si no le hacen presidente, va a hacer caer a Pedro Sánchez. Si el panorama político estaba complicado antes de estas elecciones, ahora mismo es un caos que ningún analista político, por mucha trayectoria que tenga, pueda explicarnos. Aquí el gran problema que yo veo es que tanto Carles Puigdemont como Pedro Sánchez se necesitan mutuamente. Si Carles Puigdemont sacrifica a Pedro Sánchez, no se va a volver a ver en una oportunidad como esta en la vida. Ni él mismo se lo esperaba. Carles Puigdemont estaba escondido en Bruselas y estaba ya casi sentenciado a la irrelevancia. Fue Pedro Sánchez el que lo rescató del ostracismo y lo puso de nuevo en la palestra pública. Tanto es así que en estas elecciones creció en votos. Por otro lado, si Pedro Sánchez pica ahí ya para complacer a Carles Puigdemont, va a tener en contra a todos los constitucionalistas de Cataluña e incluso al propio Partido Socialista de esta región. Dudo muchísimo que un socialista vea con buenos ojos, después de todo el trabajo y de la enorme currada que han tenido en estas elecciones, se sacrifique al candidato para complacer a un prófugo de la justicia y para poder mantener el chantaje a Pedro Sánchez. Es verdad que los socialistas tragan con todo, pero creo y espero no equivocar que en este caso los socialistas tendrán un límite. Espero por favor que tengan un límite. De todas formas, mientras muchos analistas siguen haciendo cábalas, aquí no va a haber ningún movimiento de pieza hasta que no pasemos a elecciones europeas. Habrá que esperar a esta nueva contienda electoral para que cada uno mueva fichas y sepamos qué es lo que va a pasar en España. Y mientras tanto, siguen pasando los días y en España seguimos sin gobierno. No tenemos presupuesto, no tenemos la posibilidad de aprobar ninguna ley en el Parlamento y ahora mismo tenemos que esperar a ver qué va a pasar en Cataluña. Entre tanto, tenemos que hablar de los otros protagonistas. El Partido Popular logró redimirse de su desastroso resultado en las pasadas elecciones. Ha multiplicado por 5 sus escaños. También es verdad que era muy fácil multiplicarlo cuando solamente había sacado 3, quedaste por detrás e incluso de Sumar. En ese momento Podemos. Y es muy triste quedar por detrás de Podemos. Este resultado sirve de poco, salvo para levantar la moral a los populares. Aunque en unas hipotéticas elecciones generales, esto nos hace recobrar un poco más la esperanza y logre sacar algún escaño más en esta región, que como vemos es conflictiva y está polarizada. El otro gran protagonista es Vox, que a pesar de tenerlo todo absolutamente en contra, como en todas las elecciones a las que se presenta, logró mantener sus 11 escaños y logró crecer incluso un poco en número de votos. Si me lo preguntan a mí, creo que el partido de Santiago Abascal ha hecho un suelo bastante sólido. Y a partir de ahí solo les queda aprovecharse de la polarización que están sembrando tanto el Partido Popular como el Partido Socialista para arañar algunos votos y escaños. Por otro lado, ¿alguien ha visto a Yolanda Díaz? ¿Se sabe algo de Sumar? En esta coalición celebran que van a ser decisivos para el gobierno de Cataluña. No sé exactamente hasta qué punto van a ser decisivos si el propio Salvador Illa no sabe si va a cobrar su victoria. Pero bueno, ese es su consuelo. Han perdido escaños, han perdido votos, pero aquí el que no se consuela es porque no quiere. La CUP, al igual que Esquerra Republicana de Cataluña, se ha metido otro tortazo. Aunque en realidad ha vuelto donde siempre había tenido que estar, en un punto irrelevante y en el grupo mixto. Sería muy interesante ver esas reuniones del grupo mixto con el nuevo partido Alianza Catalana, el de los locos estos de ultraderecha. Me encantaría ver esas reuniones. Poco más se puede hablar de estas elecciones. Hay que esperar a ver qué va a pasar en las elecciones europeas y hay que ver qué movimientos van a hacer cada uno de los protagonistas de esta historia. Si me preguntan por un pronóstico, yo diría que nos abocamos a una repetición electoral. La gran mayoría de analistas concuerdan que esto sería desastroso para Esquerra Republicana de Cataluña, que puede perder aún más votos. Y podría llegar a ser muy peligroso para el Partido Socialista, que podría perder algunos de los 42 escaños que consiguió en estas últimas elecciones. Lo que no cuentan es con la posibilidad de que Carles Puigdemont, que tiene el ego súper arriba, podría liderar una nueva coalición de Juntos por el Sí, Junts pel Sí, a una Esquerra Republicana de Cataluña totalmente derrotada y que tiene que construirse de nuevo. Le vendría fenomenal concurrir de nuevo en las elecciones en una coalición. Si la coalición triunfa, podrían atribuirse parte de ese triunfo.
Y si fracasa, no sería tan notorio el desastre de la repetición electoral. Yo no lo veo como una opción tan descabellada. Así que todos los que celebraban este resultado como una derrota del independentismo, hay que decirles que era mucha tela por cortar. Y el independentismo sigue más vivo que nunca. Y eso se lo tenemos que agradecer a Pedro Sánchez. Queda todavía muchísima tela por cortar, pero mientras esta tela es cortada, creo que es muy importante que no nos olvidemos de lo que está ocurriendo en España. Creo que podemos dejar de lado las elecciones catalanas y centrarnos en lo de Begoña, lo de Koldo, lo de Ábalos, lo del Partido Socialista y todos los escándalos que todavía no hemos tenido ningún tipo de explicación. Pedro Sánchez tiene muchísimos frentes abiertos. Y no nos vamos a olvidar de todos ellos, vamos a seguir machacando. Por cierto, hablando de constitucionalismo, ¿alguno de ustedes sabía que el PSC llevaba esta joya en su programa? El PSC proponía desmantelar el Consejo General del Poder Judicial y crear réplicas de esta institución en cada una de las regiones españolas. Llámame loco, pero eso muy constitucionalista no lo veo. De este tema vamos a seguir hablando en este mismo vídeo, así que no te vayas. Voy a seguir muy pendiente de los resultados de estas elecciones y cómo va a influir en el devenir de España. Así que si no estás suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas. También puedes seguirme en algunas redes sociales que irán saliendo a lo largo del vídeo. Bien, dejando de lado las elecciones catalanas, es importante concentrarnos en todo lo que está pasando en España. El señor ministro de Twitter ha hecho un anuncio importantísimo. Hace poco tuvimos otro incidente caótico en la estación de Atocha relacionado con la red de cercanía. El señor ministro de Twitter, Óscar Puente, se ha dado cuenta del enorme colapso que esto produjo y del enorme descontento que ha causado a la ciudadanía. Ha decidido por fin ejercer su función de ministro de Transporte y solucionar este problema, pues más o menos. El señor ministro de Twitter acelera inversiones millonarias en publicidad, que es lo realmente importante. Óscar Puente se ha puesto manos a la obra y ha impulsado en estos 2 últimos meses varios pliegos para contratar encuestas de opinión, eso a él le encanta, campañas publicitarias y también para gestionar la publicidad en medios de comunicación. Los retrasos, la deficiencia en el servicio, las averías y los accidentes en la red de cercanía no le gusta nada a la ciudadanía. Y el señor ministro se va a encargar de que la población no hable de eso. Si todavía no has hecho la declaración de la renta, por favor hazla. Necesitamos inversión en publicidad para el ministro de Twitter, Óscar Puente. Y hablando de publicidad, por favor, lean esta noticia. Cime Ichaurrondo puede ahorrarse 131.000 euros en IRPF por cobrar de Radio y Televisión Española a través de una sociedad. Si es que pagar impuestos es solamente para los fachas. Cuando alguien de izquierda hace cualquier tipo de treta para pagar menos impuestos, son cosas que pasan. No nos olvidemos que esta misma treta que está utilizando la periodista tan afín al régimen socialista y tan afín a la izquierda y a los servicios públicos es la misma que utilizó Wyoming y que utilizó el de Sálvame, que ya no me acuerdo cómo se llama, para ahorrarse unos lereles en impuestos. Lo más indignante es que Cime Ichaurrondo está cobrando esta cantidad de dinero de un ente público. Hacienda no tardaría en crujir a cualquier persona que haga esto. De hecho, cualquier asesor fiscal lo primero que te recomienda es que no intentes cobrar un sueldo a través de una sociedad ficticia como lo está haciendo Cime Ichaurrondo. Pero al parecer, como es tan afín al gobierno y tan necesaria para este gobierno, Hacienda se está haciendo la vista gorda. Vamos a ver un ejemplo que explican en esta misma noticia. Un salario de 274.000 euros en condiciones similares a la de Ichaurrondo en Madrid tendría que pagar una cantidad de 106.000 euros en concepto de IRPF. Con esta treta que se ha inventado Ichaurrondo, solamente va a pagar 68.000 euros de impuesto. Es curioso, Hacienda somos todos. Pero si eres rojo y afín al gobierno de la nación, eres menos Hacienda. Por otro lado, no quería hacer ninguna mención a todo este escándalo bochornoso que ha ocurrido en Eurovisión, pero me veo en la obligación de hacer una pequeña reflexión. ¿En qué momento consideramos normal hacer semejante bullying que hicimos a una chica de 20 años que simplemente fue a participar en lo que todos pensábamos que era un concurso musical? ¿De verdad a la gente le parece normal todo este acoso y todo este bullying que se montó a una persona que simplemente fue a participar a un concurso musical? Podrás estar a favor o en contra de la guerra que está ocurriendo ahora en Palestina. Podrás tener afinidades hacia Palestina o hacia Israel. Pero todo este acoso que se ha montado
Realmente me parece vergonzoso y habla terriblemente mal de la sociedad europea. Me parece que deberíamos hacer una pequeña reflexión. Y con esto no te estoy pidiendo que abandones tu posición anti-israelí si la tienes. Simplemente que te pienses si te parece normal acosar de esta manera a una participante de un concurso. ¿Realmente crees que ella tiene algo que ver con las decisiones del presidente Netanyahu y su decisión de invadir Palestina? Imagínate por un momento que hubiese sido tu hija. ¿Cómo te habrías sentido? Y el resto de concursantes, burlarse de esa manera. ¿Qué espectáculo tan bochornoso me ha presentado al mundo? Me avergüenzo de ser europeo, sinceramente. Y otra cosa que me avergüenza muchísimo más es que todo este show lamentable lo hayamos pagado con nuestros impuestos, porque Eurovisión se financia con lo que aportan las televisiones públicas de cada país. Esto es realmente vergonzoso. No sé qué opinen ustedes al respecto, por favor déjamelo en los comentarios. Y no quiero abrir un debate sobre si la guerra palestina es buena o mala, o si las decisiones de Netanyahu son acertadas o no. Pues estamos hablando de una cantante que fue a representar a su país en Eurovisión. No estamos hablando de una alta diplomática que fue a defender las decisiones estratégicas que está tomando el gobierno de Israel. Y ya por último, no quería dejar pasar las polémicas declaraciones del presidente del Consejo General del Poder Judicial sobre su petición de dimisión. Por favor, escuchen las palabras de este señor. Aquí dentro no sabemos, insisto, qué está pasando. Incluso uno recibe recomendaciones de que hay que dimitir, aunque ahora las dimisiones. Y si hay un previo momento de reflexión, parece que tienen que acabar en no dimitir. Es lo que pasó con Xavi en el Barcelona. No quiero pensar en otros supuestos próximos. Eso es un disparate. Pero ¿por qué vamos a tener que dimitir? ¿Pero quiénes son los culpables de que estemos en esta situación? Yo me extraña que no oigamos que dimitan los que están negociando, que llevan 5 años y no consiguen llegar a un arreglo. Que dimita el presidente la presidenta del Congreso de los Diputados o el presidente del Senado. Yo hice incluso una propuesta no hace mucho y ni acusar recibo. La situación no es nuestra culpa. El problema no es algo que nos ataña y no nos vuelvan a decir que dimitamos. No vamos a dimitir, salvo que se produzca en algún caso la jubilación, como se ha producido, y desgraciadamente en algún otro caso el fallecimiento. Me acuerdo de Victoria Cinto. ¿Qué estará pensando con esto que estamos ahora viendo? Que verán sus ojos azules con lo que está pasando. Pero fuera de esa situación y de esos terribles momentos, creo que estamos obligados a continuar a defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial, y es lo que estamos haciendo, creo, todos los vocales del Consejo. No nos olvidemos que aquí el problema es que le quitamos a los jueces la posibilidad de elegir a sus representantes y se la dimos a los partidos políticos. Los partidos políticos no se pueden poner de acuerdo y por algún extraño motivo que no entiendo, la culpa es de los jueces y del Consejo General del Poder Judicial. Tócate las narices. Ahora bien, desde el Partido Socialista no paran de culpar al Partido Popular de no poder llegar a un acuerdo. Vamos a escuchar las palabras de Pedro Sánchez cuando era candidato. Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces. Que eso pasa, y además siempre es... Pues, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista. Da igual lo que diga, ha vuelto a cambiar de opinión. Otra vez. Bueno, vamos a ver qué pasa en Cataluña. Vamos a ver quién es el valiente que se atreve a negociar con un Pedro Sánchez del que nadie se guía.